bienvenidos a Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y hoy vamos a estar hablando respecto de la guerra de aranceles, la guerra comercial que se desató a propósito de la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de subir justamente las barreras arancelarias a la importación de productos a su país. En el marco de este ajedrez global, ¿cuál es la posición de Argentina? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? ¿En qué situación quedamos? ¿Y cómo sigue globalmente hablando esta encrucijada que hace 80 años no sucedía? Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Guerra comercial y dos contendientes principales. Por un lado, Estados Unidos, que inició en buena medida esta guerra con los aranceles del presidente Donald Trump, ese famoso Día de la Liberación. Y por el otro lado, China, con las respuestas respecto de esta situación y de esta posición norteamericana. De esto y de otros temas vinculados con los aranceles vamos a hablar con Diego Guelar, que es diplomático precandidato, también precandidato a senador nacional y bueno, fue embajador de Argentina ante la República Popular China entre 2015 y 2019, pero también embajador en los Estados Unidos, o sea, Claro. Conoce las dos caras de la Campanas. situación. Exactamente. Bueno, Diego, un placer enorme recibirlo aquí en Transición 2030. Muchas gracias por sumarse. Primera reflexión respecto de esta situación inédita, si se quiere, o por lo menos que no Inédita, nos está bien, no está nos bien. podríamos representarnos hasta hace 80 años atrás que iba a suceder. Efectivamente es una situación inédita, explicable por el retroceso americano y la ofensiva china. Es decir, China ha realizado en los últimos 20 años, en forma muy espectacular, en el inicio de este siglo, una presencia global impresionante que no tuvo en todo el siglo XX. Entonces, en principio de este siglo, irrumpe en el mundo y es hoy, en 20 años, el socio comercial principal de 140 países en el mundo, sobre 190. Esto es una sorpresa, empezando por Estados Unidos, para todo el mundo, pero empezando por Estados Unidos, que se sentía muy cómoda de alguna forma, como superpotencia desde 1945 hasta ahora, teniendo un control que hoy está perdiendo. En términos globales, la economía mundial son 100 trillones de dólares, 23, 24 es Estados Unidos y unos 18, 19 es China, con una China ascendiendo. Y entiendo además que China es, digamos, acreedor de los Estados Unidos, creo que tiene el 9% de Sí, son por los bonos del 370 Tesoro, mil ¿no? millones de dólares, el 40% de las reservas chinas. Esto es importante porque le da un equilibrio. Es decir, China tampoco puede jugar a destruir sus propias reservas. O sea, no puede salir a vender masivamente los bonos del Tesoro norteamericano porque estaría afectando su propia reserva. Es decir, Se juega en contra. Claro, la interdependencia en el mundo es un factor de estabilidad. Los dos grandes rivales son al mismo tiempo principales socios. Claro. Nunca hubo una sociedad tan importante en el mundo entre dos naciones, en la historia, como entre China y Estados Unidos. 700 mil millones de dólares además de comercio entre los dos. Principales empresas americanas instaladas en China, produciendo para China, para Estados Unidos y para el mundo. Entonces hay una red de intereses cruzados que yo creo que la gran ventaja
o la gran expectativa de que esto, más que terminar en una gran confrontación, que sería un holocausto nuclear mundial y la desaparición de la vida en el planeta, muy fea perspectiva, No, claro. podemos tener el optimismo de pensar que esto va a terminar en un gran acuerdo. Hay lugar para los dos, sin lugar a duda en el mundo. Tiene que tener la serenidad, el equilibrio, la sabiduría de entender que tienen que acordar entre estas dos superpotencias, y hoy en el mundo es de estas dos superpotencias. O sea, 50% de la economía del mundo está en manos de dos países. 50 trillones de dólares en manos de dos. Para ir al segundo nivel tenemos que bajar a 4. Ahí lo tenemos a Alemania, a India. Después viene Brasil o Rusia, que están en 2,5. Miren las distancias Claro, siderales. hay una escala tremenda entre La pisos. polarización, claro, de los dos grandes actores, inclusive Rusia, que uno lo ve muy ruidoso a Putin y causando descalabro y mucha muerte, desgraciadamente, en Ucrania, pero es un actor de reparto. Es decir, no es la Unión Soviética del siglo XX. En el siglo XX el gran conflicto fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese actor central desapareció. Los actores prácticamente excluyentes son China y Estados Unidos. Hoy está que trina, hoy hay un clima de máxima tensión, de mucho caos, de mucho desorden, pero yo creo que lo vamos a ver ordenado y más cerca que lejos. El criterio de volver a un sistema de pactos y de ordenamiento, el mundo no puede vivir en caos. Ahora, usted recién mencionaba la necesidad de estabilidad, de calma, de criterios, bueno, un poco más, si se quiere, racionales, por llamarlos de alguna manera. Previsibles. Previsibles, ahí va, gracias. En este contexto, ¿cómo cuánto puede llegar a influir incluso una cuestión psicológica de personalidad, si se quiere, por ejemplo, en la figura del propio Trump? Bueno, la figura de Trump, más que controversial, es psiquiátrica. O sea, yo creo que estamos frente a alguien que cualquiera que lo vea se da cuenta que hay alguna alteración mayor, ¿no? O sea, yo he estudiado en Estados Unidos, he sido 2 veces embajador en Estados Unidos, es incomparable por lo negativo con cualquier otro presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido, él dice que es el presidente más grande de la historia, esto es un disparate, ¿eh? Pensemos desde Washington a Lincoln, a Eisenhower, a Roosevelt, a Reagan, bueno, indudablemente si hay algo lejano al mejor presidente de Estados Unidos es la figura de Donald Trump. Yo creo que ya hay manifestaciones muy importantes de resistencia de su propio partido, el Partido Republicano, que la ha asaltado, pero que él no es un referente del Partido Republicano. El Partido Republicano fue fundado en 1850 por Abraham Lincoln. El Partido Demócrata por Thomas Jefferson en 1801. Es decir, tenemos 250 años de una historia institucional extraordinaria de una gran nación. Esto es un mamarracho. Yo creo que hay que llamarlo por el nombre que representa. Creo que cada vez es más explícito esto, y una gran nación que se ha caracterizado por lo que se llama el sistema de check and balances, un sistema de balances de institucionales, ¿no? de contrapesos, que pasan por el poder federal en 50 estados, la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores. Pero justamente en este sentido, digamos, pareciera haber logrado, bueno, como poner en jaque, si se quiere, no sé, le pregunto. No, él parece, si uno lo analiza en números, uno dice, tiene mayoría republicana en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores, ideológicamente mayoría en la Corte. Sí. La realidad, y ya se ha empezado a manifestar, es, por ejemplo, la semana pasada, en senadores, le echaron para atrás los aranceles que estaba aplicando a Canadá, un socio fundamental de Estados Unidos, con votos republicanos. O sea, teóricamente tiene control de la Cámara de Senadores. Pero ¿tiene control? No, porque las instituciones están por encima, inclusive de los partidos. Entonces, estas cosas automáticas, lo que nosotros vemos a veces en Argentina, cuando decíamos que la Cámara de Diputados era una escribanía, que un presidente o una presidenta decidía una cosa y automáticamente salía. Eso no va a ocurrir en Estados Unidos. O sea, yo soy absolutamente optimista que el sistema de balance dentro de Estados Unidos va a llevar
a equilibrar esta cosa loca, realmente desequilibrada, que plantea un grupo muy chico, que no es del Partido Republicano, que es el señor Trump y una corte que lo rodea y que está generando un desorden universal donde los primeros damnificados son los Estados Unidos. En la bolsa en Estados Unidos perdió 6 trillones, o sea, 6.000 millones de dólares. Sí, y la inflación en las góndolas, bueno, ¿no? Entonces, esto, el primero que va a reaccionar y el primero que va a equilibrar esto, no es ni China, ni Europa, ni nosotros, es Estados Unidos de Norteamérica, que es una gran nación, es una nación democrática muy consolidada, que ha pasado procesos muy críticos, que vive muy intensamente su debate político, ideológico, económico, con una capacidad enorme de creación y de recreación de su propia existencia. Yo no puedo creer que el fin de la historia de Estados Unidos se llame Donald Trump. Realmente no lo puedo creer. Y en este contexto, Europa, ¿qué rol Bueno, tiene? Europa está débil, porque es un gran mercado, sin lugar a duda, con 500 millones de habitantes, pero debilitado porque tiene una estructura política débil. Son 27 países que no han logrado armar realmente los Estados Unidos de Europa. En el debate, y yo era embajador en la Unión Europea, sí, entre constituir una federación, Estados Unidos o Argentina, y una confederación suiza, que es una regla muy débil de relacionamiento entre estados independientes, se termina llamando Unión Europea. Una negociación donde no es ni chicha ni limonada. Esto le da una enorme endeblez política. Lo vemos en conflictos, en su momento fue la guerra en los Balcanes, ahora lo vemos en Ucrania, que no tiene una consolidación política, militar, como Europa como tal. Es un proceso en movimiento, extraordinario. Yo viví 6 años en Bruselas como embajador en la Unión Europea. Qué hermoso. Es admirable el esfuerzo de superar el tema entre naciones para constituir un ente transnacional. Es decir, Europa le da nacimiento a los estados nacionales como hoy los conocemos en Westfalia en 1648, siglo XVII, después de salir de la Guerra de los 100 años, constituye lo que fueron las primeras reglas básicas de las naciones. Todo el mundo terminó imitando eso. Y en la década de los 50 del siglo pasado, inventa la Unión Europea. Cómo superar las limitaciones y conflictos de fronteras y guerras entre países vecinos, generando la Unión Europea. Este es un proceso móvil muy difícil. Hay 40 lenguas oficiales. Y con muchas resistencias también. Con resistencia, porque hay historias nacionales, claro, que los europeos, nosotros vivimos a los europeos como americanos, hablamos de Europa. Los europeos se viven como franceses, como alemanes, como italianos, como españoles. Incluso con guerras. Con contiendas dentro de sus propios países. En los últimos 300 años, 250 guerras entre ellos. Entonces es muy difícil conceptualizar. Yo recuerdo, yo mandaba a mis hijos al Colegio Europeo, un fenómeno extraordinario en Bruselas para la comunidad de funcionarios europeos y de diplomáticos. Y un profesor de historia me decía, ¿cómo explico Waterloo? La famosa batalla que pierde Francia y gana Inglaterra. Que es el fin de la Revolución Francesa. Claro, pero ¿quién ganó y quién perdió? Si él tenía alumnos ingleses, franceses, alemanes, ¿cómo explico Waterloo? ¿Quién ganó y quién perdió? Porque en términos europeos ganaron los ingleses y perdieron los franceses. ¿Dónde están los europeos? O sea, los europeos es un fenómeno muy nuevo históricamente. Están hablar pariendo. Post-Brexit, ¿no? Bueno, desde ya, pero miremos Mercosur, este intento que lanza Argentina y Brasil en la década de los 80, con 2 grandes dirigentes que tuvieron yo diría una gran visión, que fue el presidente Alfonsín y el presidente Sarney. Cuando lanzan el proceso de integración, suprimieron la idea de una guerra entre Argentina y Brasil, que estuvo ahí picando. Tuvimos una guerra en 1827, miren cuánto tiempo atrás, por suerte no la repetimos, pero hubo un estado de guerra entre Argentina y Brasil. Suprimir eso para pasar al fenómeno de integración, que mucha gente no lo entiende, no lo aprecia, no lo valora, Mercosur, es la diferencia entre la paz y la guerra. ¿Qué significa en sangre que hayamos decidido hacer un proceso de paz entre vecinos y no guerrero? Entre Argentina y Chile estuvimos a minutos de una guerra, lo pudimos evitar. Estos son grandes logros. Si no, miremos la historia universal, miremos los vecinos en Europa, cómo se mataron entre ellos, nosotros lo pudimos evitar. Esto es muy importante.
No se hace en un día, es difícil, tiene momentos más dinámicos y momentos de parálisis, pero ese es el camino, la integración supranacional, superar el fenómeno de las fronteras nacionales para ir a grupos regionales más amplios, y eso, por supuesto, es un factor de estabilidad en el mundo. Y ahora, en este contexto, el cierre, no sé si la vuelta al aislacionismo, no sé si se puede llamar así, pero el cierre prácticamente de las fronteras o de la posibilidad de ingreso de productos importados a los Estados Unidos, porque bueno... Va a fracasar Trump, va a fracasar Trump. No va a funcionar. No va a funcionar. El mundo ha logrado con mucho esfuerzo, no en forma perfecta, una apertura. Para darte un ejemplo, cuando sale el mundo de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los aranceles, los impuestos a las importaciones eran entre 100 y 200%, o sea, de 100 o 200 al 3%. Yo creo que en los próximos 10 años hubiéramos visto prácticamente la eliminación de los aranceles a las importaciones. Este proceso abruptamente aparece el Día de la Liberación. Yo vengo de una generación en la década de los 70 que hablábamos de liberación o dependencia, liberación o muerte, un delirio. Sí, las teorías de la liberación. Por suerte, de casualidad, estoy vivo, y celebro estar vivo, pero tengo desgraciadamente muchos muertos en el ropero, en el sentido que el 70% de mis amigos de mi generación juvenil fueron asesinados por la dictadura militar. Un dato trágico. No podemos ir a esos esquemas de extremismos que en forma reciente los tuvimos en la década del 70. Entonces, este avance hacia el dato global, hacia la comprensión, el diálogo, la convivencia de religiones, de nacionalidades, de culturas, hay que retomarlo. Entonces, este intento alocado del presidente Trump de mover las agujas del reloj para atrás, 100 años para atrás, va a fracasar, yo no tengo la menor duda. Y el argumento de Trump de que en realidad Estados Unidos es el que termina perdiendo con estas políticas, si se quiere, liberales. No, es una mentira. La realidad es que él está destruyendo a la gran Estados Unidos. Estados Unidos grande, potencia, se construye en los últimos 80 años y él la está tratando de destruir. ¿De dónde sale que él está construyendo la primer potencia del mundo? No lo necesitó a él. Él podría, creo que hubiera sido mejor que nunca hubiera aparecido, pero indudablemente es la superpotencia mundial sin Trump. O sea, la idea que él va a ser grande a Estados Unidos, de nuevo, es falsa. Estados Unidos es la primer potencia del mundo. Uno pregunta en China cuál es la primer potencia del mundo. ¿Y cuál es? Es Estados Unidos. O sea, ellos están aspirando a ser, pero no hay duda. Entonces, ¿de dónde sale que make America great again? Hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Eso es falso. Estados Unidos es una superpotencia que se construyó después de haber ganado la Segunda Guerra en los últimos 80 años y le ganó la Tercera Guerra, que ya ocurrió, que fue con la Unión Soviética. Y la ganó Estados Unidos. La Guerra Fría, posguerra fría, digamos. Claro, lo que se llama Guerra Fría fue una Tercera Guerra Mundial. Esa guerra la ganó Estados Unidos. Se inventó un sistema de convivencia internacional bajo su liderazgo. Uno dice, ha cometido excesos, ha cometido errores, seguro, pero es lo mejor que hemos podido hacer. Siempre es mejor que el caos. Perfectible, pero... No, lo que hay que pensar es cómo se mejora, cómo se llega a instancias más equilibradas, más que algún día tengamos un gobierno planetario. El sueño de Naciones Unidas es que sea un gran congreso planetario. Y hablando de Naciones Unidas, ¿cómo quedan estos organismos transnacionales en este nuevo, digamos, si se quiere, esquema global con un Estados Unidos que dice me voy de la Organización Mundial de la Salud, quizás me vaya de ONU, digamos, flirteando se va incluso de las organizaciones medioambientales. Claro, de las medioambientales, bueno, se rechaza el Acuerdo de París, dice quizás hasta me voy del FMI. Bueno, pero esto es un delirio. Sin lugar a duda, estos ¿Pero avances... no las debilita? Hoy, por supuesto. Hoy hay gran incertidumbre, se debilita la Organización Mundial de Comercio, que tenía como tarea central ir avanzando en un régimen más equilibrado de comercio internacional entre las naciones más poderosas, que tienden a ser bilaterales o unilaterales, porque tiene la capacidad de su poder. Todas las naciones intermedias o más débiles necesitamos el sistema multilateral de comercio. Eran avances enormes, hoy están suspendidos. Sin lugar a duda, lo que ha logrado el presidente Trump es ponerlo en la picota.
y plantear que es una conspiración internacional al servicio del comunismo. Comunismo que no existe más. China se llama comunista en homenaje al último gran comunista que fue Mao Zedong, que murió en 1976. Hoy es un régimen capitalista nacional con partido único, muy diferente a nuestra filosofía, pero es un país capitalista, sin lugar a dudas. Entonces, ¿con qué comunismo estamos tratando? Con esos resabios tipo Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿qué importancia tienen en el mundo? Entonces, efectivamente no hay hoy un conflicto entre capitalismo y comunismo. Eso no existe más. Entonces, inventarse como delirio una conspiración, que el cambio climático es una conspiración comunista, es un delirio. El cambio climático tiene dos aspectos. Uno, que es un avance muy importante en términos tecnológicos, de entender los desgastes propios del planeta más allá de los daños que nosotros como seres humanos le causamos. Nosotros tenemos un sol afuera y un magma, un centro, que es otro sol, que a veces irrumpe y lo vemos en los volcanes. Las erupciones. Eso tiene un proceso de miles de años de desgaste donde va a morir la Tierra. Eso es así, y que hoy se ha avanzado muchísimo en el estudio de esos factores naturales de desgaste natural. Pero al mismo tiempo se ha avanzado en todo el daño que en los últimos 100 años, 50 años, le causamos los seres humanos. Y cómo conciliar un mejor uso de los recursos naturales al servicio de los hombres. Esto fue un gran debate. Recordarás, vos sos muy joven, pero primero cuando apareció Greenpeace, y no había que tocar a la naturaleza, era un criterio observador, la naturaleza no se puede tocar. Eso ya desapareció, no existe más. Hoy hemos aprendido enormemente cómo convivir con la naturaleza, generar empleo, generar tecnologías, desarrollar recursos para que la vieja teoría que decía es bueno, las guerras y las pestes, porque limitan el número de gente. Entonces vamos a poder alimentar a la gente porque va a haber un recurso natural que van a ser las guerras y las pestes. No. Teoría malthusiana, ¿no? Claro, pero eso horroroso, hoy tenemos que decir, no hagamos ni guerras, combatamos las pestes, generemos suficiente alimento para que efectivamente pueda haber crecimiento natural de la natalidad humana y que podamos enfrentarla. Está claro que la podemos enfrentar. No hay problema en regenerar recursos para alimentar a los hombres y a las mujeres. No necesitamos ni guerras ni pestes para llegar al equilibrio. Son avances extraordinarios. Cuando uno ve cosas que yo no veía de chico, hoy un chico sabe que hay que separar la basura, que hay que cuidar el agua, esto que parece natural en la nueva generación. Pero claro, estamos en un desafío extraordinario. Mis alumnos en la universidad, que tienen entre 20 y 25 años, es la primera generación en la historia que tiene la posibilidad masiva de celebrar el año nuevo del 2099 como expectativa de vida. No pasó nunca en la humanidad. O sea, nosotros vamos a ver en los próximos 20 o 30 años, yo no seguramente, pero vos sí, el fenómeno de la expectativa de 100 años de vida. Un hecho extraordinario. Seguro. Sí, ahora, sí, lo vamos a arruinar arruinar porque el señor Trump sueñe con ser Nerón y tener un imperio americano imponiendo reglas y agrediendo a todo el mundo. No. En eso hemos generado episodios tan negativos como Trump a lo largo de la historia muchas veces. La humanidad tiende a equilibrarlo. Creo que hay que tener confianza en lo que es la condición humana. André Malraux, el gran libro del gran escritor francés, La condición humana. La condición humana nos indica que somos malísimos por naturaleza, pero en sociedad nos hacemos mejores. O sea, la civilización, las normas, la convivencia, la cultura nos mejora. Yo creo que hay que tener una visión optimista, pero no porque la naturaleza humana sea buena. Los hombres y las mujeres, porque ahora las tenemos que incluir, por supuesto, porque el gran debate sobre la naturaleza, de la naturaleza del hombre era si éramos buenos o malos los hombres, porque las mujeres eran las monjas, las enfermeras, las madres, las hijas, las violadas, las cuidadoras. No. La verdadera conclusión de la igualdad es que ustedes son tan malas como nosotros. Algunos ya pensamos que por ahí son peores que nosotros. Ay, pero qué malo, Diego. Pero en ese dato, eso es la verdadera igualdad de género. Es un gran descubrimiento de los últimos 20 o 30 años. Es extraordinario. Mi mamá no tenía derecho
legal sobre mí. Era O su sea, padre. es en Sí. mi generación Exacto. que inventamos la patria potestad compartida, los derechos de la mujer. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de que eso sea así. Solo ocurre eso en nuestra civilización y está empezando a ocurrir en la oriental, no pasa en la musulmana. No, claro. O sea, ser miembros de la cultura occidental es dar la batalla cultural por la diversidad. O sea, yo cuando veo algunos que utilizan el concepto de batalla cultural como forma de eliminar al otro, de imponer un pensamiento único. Sí, una lógica ¿Qué amigo batalla enemigo? cultural es eso? Es una porquería. La batalla cultural occidental es por mantener la igualdad de género, sin lugar a duda, pero la diversidad en términos ideológicos, políticos. Ese es nuestro gran desafío y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Diego, antes de terminar la entrevista, nos quedan pocos segundos, pero le pido una reflexión respecto de la partida del Papa Francisco en todo este contexto tan complejo, ¿no? De Bueno, yo guerra creo que comercial, él- pero de guerra concreta. Él deja un gran vacío, porque el Papa, que yo creo que cometió un error, que fue involucrarse por ser cabrón, peronista, muy argentino, demasiado en los temas internos. Entonces los argentinos tenemos una visión muy parcial de este gran Papa. En el mundo queda claro que hay un vacío. Él era la voz de los que no tienen voz ni voto. Para eso eligió el nombre de Francisco, en homenaje a Francisco de Asís, y cumplió ese rol. Fue un enorme Papa. Entonces, fuera de estas tergiversaciones de nuestra visión local de Jorge Bergoglio, hay una gran duda. Va a haber, va a salir de la fumata blanca un nuevo Papa que pueda seguir cumpliendo este rol misionero tan importante que el Papa representa. Ojalá sea así. Diego, muchísimas gracias por Gracias este tiempo por la aquí en invitación. Transición 2030. Como vimos, los aranceles globales han modificado por completo el ajedrez, el tablero internacional respecto de una balanza que venía siendo lo habitual, por lo menos en 80 años, de los últimos 80 años de historia contemporánea. ¿Cómo está la Argentina ahora en ese espacio? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuáles son sus desafíos y oportunidades? De eso vamos a estar hablando con Marcelo Scaglione, que es especialista en política internacional, ex subsecretario de Estado a cargo de acceso de la Argentina a la OCDE. Y bueno, primero que nada, gracias por estar con nosotros. Marcelo, ¿cuál es la situación argentina en este nuevo tablero global comercial? Bueno, muchas gracias, Luciano, un placer acompañarte y a todos los que nos están viendo por la televisión. En primer lugar, situemos a Argentina un poco a nivel de la región y también a nivel del tema comercial. Para que te des una idea, porque muchas veces los argentinos pensamos que somos el centro del mundo y que todo pasa por Argentina. Y estamos un poco lejos, ¿no? Primero que geográficamente hablando también. Estamos lejos, lo cual también en algunas cosas es positivo, Sí, no, claro. no todo es tan negativo. Pero si tomamos América Latina y el Caribe, que son los 33 países de América Latina y el Caribe, estos 33 países cuentan, dependiendo del año, por el 3,54% del comercio global. Ahí incluimos a Brasil, incluimos a Argentina, incluimos a Colombia, incluimos a México, es decir, no existimos en el mapa del comercio global. Y si todavía nos enfocamos todavía un poquito más hacia la región del Mercosur, menos todavía. En el mundo hay aproximadamente cerca de 25 bloques económicos, uno de ellos es la Unión Europea, el Mercosur es otro, pero de esos bloques económicos globales, el más cerrado de todos es el Mercosur. ¿Esto qué significa, si hablamos del Mercosur o si hablamos de Argentina? Que cuando vos sos productor de bienes, de servicios, de capital intelectual, estés en Salta, en Jujuy, en el NOA, en la Mesopotamia, en el centro, en la Patagonia, tenés un montón de problemas. Ahora, después de un año y medio, la macroeconomía está un poco más estabilizada, pero venimos realmente de una macroeconomía muy desordenada durante muchos años, una carga tributaria muy fuerte sobre las empresas, una carga regulatoria de la cual muchas veces no se habla. En los últimos 2 años recorrí casi todas las provincias del país. Cuando vas a hablar con los productores, te dicen no tenemos caminos rurales para llevar nuestra producción. Cuando llueve se inunda y no podemos sacar las cosas para que después lleguen al puerto. O por ejemplo, un producto desde Salta al puerto de Buenos Aires, el costo sale lo mismo que llevarlo del puerto de Buenos Aires hasta Rotterdam, ¿sí? Todo eso son costos
Pero cuando el productor o productor argentino logra pasar todos esos problemas, para entrar en otro país tenés otras barreras que son los aranceles. Y si vos analizás el caso de nuestro país, hoy Argentina tiene acuerdos comerciales que justamente te permiten tener meros aranceles para determinados productos, únicamente con el 9,5% del PBI global. No llegamos al 10%. ¿Esto qué significa? Que evidentemente estamos expuestos a los aranceles de casi todos los países del mundo, no solo de Estados Unidos. Pero no hace falta compararse con un país de América del Norte o de Europa. Nuestro vecino Chile tiene acuerdos con el 90% del PBI global. Por eso es tan importante, ahora que ya se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y que falta formalizarlo, que de acá a la formalización lo terminemos de aprobar, porque eso nos permitiría llegar hasta casi el 35% del PBI global. Pero todavía queda muchísimo por hacer para que podamos salir al mundo y hacer entrar nuestros productos, bienes y servicios. Ahora, en este contexto donde no se está apostando, pareciera ser, tanto por el Mercosur y más, si se quiere, por las relaciones bilaterales, no tan regional, sino más mano a mano, vamos a decirlo. ¿Como cuánto gravita es la firma de ese acuerdo? Bueno, en el contexto de la suba arancelaria, ¿no? Bueno, la firma de ese acuerdo es muy importante porque estamos hablando del acuerdo comercial que crea la zona de comercio más importante del mundo. 800 millones de consumidores, casi 500 en la Unión Europea, casi 300 en el Mercosur. Permite que desde el momento de la vigencia del acuerdo, más del 90% de los bienes, servicios de nuestro país y del Mercosur tengan un arancel cero, con lo cual entramos a ese mercado tan importante que tiene un poder adquisitivo muy grande. La Unión Europea es uno de los bloques económicos del mundo donde hay un poder adquisitivo muy elevado, y después, viceversa, tenemos que también dejar entrar a los bienes y servicios europeos, pero hay un tiempo que está programado, que va entre los 10 y 15 años, para que esos productos entren a nuestra región, con lo cual es un acuerdo muy beneficioso porque nos permite entrar inmediatamente a ese mercado europeo, mientras que los productos europeos van a tener tiempos determinados para poder entrar a nuestro bloque. Pero al mismo tiempo, como yo siempre digo, hoy el mundo está muy convulsionado, lo decías vos recién en la introducción, el mundo está en guerra en Europa, cosa que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, está en guerra en Medio Oriente, está en guerra en África, hay más de 50 conflictos importantes en el mundo, un mundo que necesita alimentos y somos productores de alimentos, un mundo que necesita energía y somos productores de energía, un mundo que necesita de minerales críticos para la transición justamente hacia la electromovilidad, somos productores de esos minerales críticos, un mundo que necesita de economía del conocimiento con inteligencia artificial y tenemos capacidad también de aportar a esa cadena de valor. Y un mundo que necesita paz también, ¿no? Y tenemos paz en un punto. Y un mundo que necesita paz, y te digo más, estamos en una región que es una región de paz porque es una región también democrática, que no es un tema menor. América Latina, a través de la OEA, la Organización de Estados Americanos, tiene firmado un protocolo, tiene firmado una convención que define a nuestra región como una zona de democracia y de paz. Entonces uno no puede hacer negocio si no tiene paz. Si vos te fijás en la historia de todos los bloques, pero estamos hablando del bloque de la Unión Europea, la primera razón por la cual se crea la Unión Europea al principio era para establecer una zona de paz entre países que se habían matado durante las dos guerras. Y el Mercosur, también cuando se crea en su momento, fue para desactivar las hipótesis de conflicto que tenían los militares brasileños con Argentina y los militares de Argentina con Brasil. Es decir, se crea también para constituir una zona de paz, porque vos no podés comerciar con tu vecino si estás en guerra, entonces primero tenés que establecer la paz y después decís, vamos a comerciar. Y si comerciamos y nos salen las cosas bien, bueno, vamos a invertir. Eso es lo que es el proceso que tenemos que encarar, y más allá de estos aranceles que está llevando adelante Estados Unidos y convulsiona al mundo, porque nos trae justamente 80 años atrás, antes de la puesta en marcha de un sistema que permitió el desarrollo del comercio a nivel global, Argentina tiene que aprovechar y venderle sus productos, sus servicios y su capital intelectual a todos aquellos países que quieran comprarlo.
Marcelo, te conocen también como señor OCDE. Contanos, así, en lo más en criollo que puedas, qué es la OCDE y cuál es la situación argentina ahí, siempre enmarcándolo en el contexto de este programa que tiene que ver justamente con esta guerra arancelaria. Bueno, la OCDE es, en primer lugar, la continuación del Plan Marshall. Muchas veces te vamos a un lado, te preguntamos, ¿saben qué es la OCDE? Y no saben qué es la OCDE, pero si saben qué es el Plan Marshall, y casi todo el mundo lo sabe, ese plan que pusieron en marcha Estados Unidos y Canadá para refundar a los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, y la OCDE cumple justamente el rol de continuación del Plan Marshall. En su momento se creó con los 18 países europeos, más Estados Unidos y Canadá. Hoy engloba 38 países, pero son 38 países que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Y la OCDE es, para decirlo muy en criollo, es una herramienta para poder pasar del subdesarrollo al desarrollo en 25 años. Esto es lo que ha pasado con los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que ha pasado con Japón, es lo que ha pasado con Corea del Sur, está pasando ahora con los países de Europa Oriental que ingresaron a la OCDE después de la caída del muro de Berlín. O sea, hay una receta, hay una posibilidad, imagino que obviamente adaptada al territorio de cada espacio, ¿no? de cada país. Más que una receta, ¿conocés Bahía Blanca? Sí. Bueno, en Bahía Blanca hay un centro de alto rendimiento que creó Pepe Sánchez, jugador argentino de básquet que brilló en la NBA. En ese centro de alto rendimiento vos creás deportistas de alto rendimiento. Tenés todo, tenés médicos, psicólogos, tenés nutricionistas, tenés computadoras, tenés absolutamente todo. Lo que no podés crear es que si vos no tenés claro que querés ser un deportista de alto rendimiento, todo eso no sirve para nada. Porque en primer lugar vos tenés que tener el propósito de querer convertirte y después tenés que tener la regularidad para ir todos los días y seguir todo lo que te indican y darle y darle y darle para convertirte. La OCDE es lo mismo, es un gran centro de alto rendimiento con recetas, con modelos, con políticas públicas que funcionaron justamente en los países más desarrollados del mundo y donde te aconsejan y te dicen, Luciana, anda por acá. ¿Cuáles son los pilares? Exacto, en realidad tiene una gran base que es el desarrollo de las instituciones, ¿sí? Para los países democráticos, porque la democracia justamente es uno de los valores que persigue la OCDE. No podés entrar en la OCDE si no sos un país democrático, si no defendés la libertad y los derechos humanos y si no tenés una economía de mercado. Esos son los 3 valores sí o sí para poder ser candidato y miembro. Ahora, referías a la génesis de la OCDE y te remitías al Plan Marshall, ¿no? Que, como bien decías, surgió en los Estados Unidos. Ahora que los Estados Unidos es el que está, pareciera, ¿no? modificando, bueno, buena parte de esas reglas de juego que en su momento planteó o propulsó al mundo. ¿Qué? Bueno, en primer lugar, será un escenario de muchísima incertidumbre, porque se abre una escalada de guerra comercial. En esa escalada, como toda guerra, uno nunca sabe dónde va a terminar. Fijemos lo que está pasando en la guerra en Europa. Ya pasaron más de 3 años y continúa. Una guerra comercial causa también muchos estragos en un mundo globalizado, donde ahora las cadenas de valor están distribuidas en distintas regiones, con lo cual tiene un impacto fuerte, mucha incertidumbre, pero como decía antes, al mismo tiempo genera un montón de oportunidades. Entonces creo que Argentina, el Mercosur, tiene que estar preparados para este gran terremoto, para este gran tsunami que se viene a nivel comercial, porque tenemos un montón de productos, servicios y capital intelectual que el mundo está necesitando, con lo cual tenemos que aprovechar que se produce todo este alboroto para ser rápidos y posicionarnos y colocarnos. Por eso es tan importante la política exterior en todo este juego, porque todas estas cuestiones se dirimen justamente a través de una política orientada a integrar a Argentina en el mundo. Y como decíamos antes, la OCDE es clave. La OCDE es el foro más respetado a nivel global. Están los países que generan la inversión y el comercio, y Argentina ya está dentro y tiene que pasar exámenes en distintos comités, en temas económicos, en temas de capital humano, en temas institucionales, en temas que tienen que ver con la preservación del ambiente, y
vas construyendo un camino de confianza con esos países y esa confianza es la que en definitiva te lleva a atraer esas inversiones y a desarrollar el comercio que el país necesita. Ya que mencionabas esta cuestión vinculada con la protección del ambiente, el cuidado o digamos, la evolución hacia la transición energética, que es también uno de los objetivos a nivel ONU. Quería preguntarte cómo ves esta línea también de alguna forma, digamos, negacionista que dicen algunos analistas respecto a este tema por parte del propio Trump y que se ve reflejada en otros líderes. Bueno, mira, en la OCDE, y te voy a citar porque justamente esta organización tiene un cuerpo jurídico de 250 buenas prácticas que fueron construidas a lo largo del tiempo por los mejores técnicos de los países miembros. El 30% de estas buenas prácticas están relacionadas con ambiente. Es importante el porcentaje, ¿eh? El 30%, un tercio de estas 250 buenas prácticas están relacionadas con el ambiente, con la lucha contra el cambio climático, con la protección de la biodiversidad, con la transición hacia la electromovilidad, con el desarrollo de energías limpias. Es decir, hay evidencia. Digo, muchas veces líderes mundiales, no importa quiénes, se posicionan y hablan en discursos desde una base ideológica o dogmática. En la OCDE no hay ni ideología ni dogma, hay evidencia. Y la evidencia muestra que hay que luchar contra el cambio climático, hay que preservar el planeta, hay que preservar la biodiversidad, porque si no, esto desaparece. Entonces, el tema de la preservación del ambiente es uno de los pilares de la OCDE y Argentina tiene que cumplir con toda esta normativa si quiere ser parte de este foro donde están los países más desarrollados del planeta. Hablamos de preservación del ambiente, de cambio climático, de trabajar conjuntamente para el desarrollo de las sociedades, del fin de las guerras. Quería preguntarte cómo te parece que gravita en todo este escenario la partida del Papa Francisco. Bueno, gravita porque es una persona no solamente desde lo que ha expresado públicamente, sino también en su legado, en todo lo que ha escrito. Tenemos encíclicas justamente que hablan no solamente de la cuestión de la paz, sino de lo que decíamos antes, el tema de la preservación del ambiente. El Laudato Si, ¿no? Nuestra casa común, como solía decir Francisco. Se va un líder que ha venido trabajando durante no solamente los últimos 12 años en su papado, sino mucho antes en su predicamento en nuestro país, pero deja un legado importante y deja la barra también muy alta y esto es clave porque es un proceso en el cual hay que tomar conciencia, pero sobre todo tienen que tomar conciencia los líderes, porque son los que en definitiva los que ponen en marcha las políticas para que las cosas sucedan. Para ir cerrando, si tuvieras que definir este momento histórico, comercialmente hablando, en un par de palabras, en una oración, ¿qué dirías? Muchas oportunidades. ¿Más oportunidades que incertidumbre o vienen de la mano? Mira, estamos hablando de Estados Unidos, vos sabés que la guerra comercial, el foco es Estados Unidos y China. China, claro, por supuesto. Yo le iba contando y diciendo a mis alumnos que si uno agarra el ideograma chino con el cual se escribe la palabra crisis, es el mismo ideograma chino con el cual se escribe la palabra oportunidad. Entonces, hay muchísima incertidumbre. Puede ser que vayamos a un cambio de paradigma, eso lo veremos en las próximas semanas o meses. En todo caso, lo que tenemos, y siempre digo, en temas de grandes transformaciones, de grandes revoluciones, uno tiene que fortalecerse en función de sus capacidades y en función de lo que es bueno. Como decíamos antes, somos buenos en agroalimentos, somos buenos en energía, en minería, en economía del conocimiento, en turismo, que es justamente la industria que más crece después de la pandemia. Tenemos que fortalecernos pase lo que pase en el mundo, porque eso es nuestro principal activo y al mismo tiempo tenemos que salir a venderlo al mundo justamente aprovechando esta incertidumbre que genera muchas cuestiones negativas, pero también genera oportunidades. Marcelo Scalone, muchísimas gracias por ayudarnos a entender Argentina, a analizar y a reflexionar respecto de cómo estamos parados en este tablero, este nuevo tablero global. Gracias. Un placer, gracias. Hablamos del vínculo tenso, cada vez más tenso desde el punto de vista comercial y no tan solo, entre los Estados Unidos y China, el rol de Europa
y también parte de la cuestión regional. Queremos ahora hacer hincapié concretamente en la territorialidad de Argentina en este marco, y por eso vamos a estar hablando ahora con Ricardo Sarmiento, que es periodista editor de SR Sur News Agency y SR Sur también como empresa de consultoría. Claro. Consultoría estratégica concretamente. Gracias por invitarnos. Muchas gracias a vos, Ricardo. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones de Argentina? Porque se han conocido algunos datos, algunas cifras en las últimas horas respecto de lo que el FMI proyecta justamente a nivel crecimiento 2025. Sí, y casualmente ayer dimos la información sobre que Argentina va a crecer este año 5,5% de acuerdo a los datos del Fondo Monetario, no nuestros. 5,5%. Solamente la India va a crecer en 6,7%. Es el único país que el Fondo Monetario tiene en la mira con un crecimiento superior al de Argentina. China va a crecer al 4%, Brasil va a crecer al 2,2%. Al 2%. Es decir que... ¿Y cómo podemos desagregar esos números? Porque a veces los números no son tan fáciles de interpretar, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué quiere decir esto para las economías locales? Quiere decir que tenemos una oportunidad para salir adelante como economía. Es un poco lo que decía Marcelo Scaglione en el bloque anterior. Venimos de una época de crisis, venimos de 40 años de crisis o más. Hoy estamos viendo otra posibilidad, un cambio de paradigma en el mundo y un cambio de paradigma también dentro del país. ¿Cuáles son las oportunidades para la Argentina? En principio, descubrir cuáles son las oportunidades de negocios que tiene para Argentina. Porque, por ejemplo, todo el mundo está preocupado aquí por los aranceles de Estados Unidos que pueden pesar sobre Argentina. Pero, por ejemplo, el aluminio y el hierro, el acero, juntos como industrias, que son industrias bases importantísimas, no venden más que la industria vitivinícola argentina. Y entiendo que vos mencionás esos dos porque son los más afectados. Tienen el 25% de aranceles respecto a Estados Unidos, sí, ¿no? Pero el más afectado va a ser la industria de la carne en los cortes de mayor calidad. Porque los cortes de las carnes más comunes va a tener un 10%. Pero en las cortes de mayor calidad, el arancel para la Argentina va a ser de 36% si es que no cambian. Claro, desde Estados Unidos se dijo no más carne argentina, entre otros productos. Bueno, pero es que habrá que ver. Tenés que pensar que hay poco de carne argentina en Estados Unidos. También hay que ver qué significa, claro, en números concretos. Estados Unidos consume 250.000 millones de dólares en productos agroindustriales por año. ¿Sí? Es el 20% del consumo interno. Argentina solamente exporta a Estados Unidos un 0,8% de las compras que Estados Unidos realiza en el mundo. O sea que en términos concretos es más un título que una afectación concreta, por ejemplo, al mercado ganadero. No, es que al mercado ganadero lo afecta, porque tenían acuerdos de 20.000 toneladas de cuotas importantes. El 36% lo deja casi fuera del mercado, el 10% hasta vino más. El 60% de los consumos de carne de Estados Unidos son carnes procesadas. Esto que ves en la televisión, en el cine, en las series, hamburguesas, hot dogs, carnes procesadas, eso consume Estados Unidos. Por eso tienen problemas de obesidad, por ejemplo. Iba a decir los ultraprocesados a full. Pero nosotros tenemos carnes magras, tenemos carnes de buena calidad, pero son las que tienen mayor capacidad de generar ingresos de divisas genuinos para la Argentina, pero estamos ahí. El principal producto que exporta Argentina a Estados Unidos son las frutas y hortalizas. El producto más importante de Argentina para las importaciones de Estados Unidos es el limón y los vinos. Después viene el aceite de oliva. O sea, son productos casi marginales en el mercado de Estados Unidos. Por eso nosotros tenemos que ver cómo ganamos mercados en otras formas o cómo le vendemos a Estados Unidos carnes procesadas. Y en este sentido, pensabas o establecías la idea de cómo podemos venderles a otros posibles socios comerciales.
cuál es la situación respecto de China, ¿no? Porque en el fondo hablábamos de esta guerra comercial y los dos grandes contendientes, si se quiere, son, además de Estados Unidos, China, ¿no? El embate principal es contra China. Sí, es que es una pelea natural. Y si lo llevamos al terreno americano, al terreno latinoamericano, te das cuenta que China ha ido tomando posiciones estratégicas en la obtención de materias primas. Porque China lo que ejerce como política estratégica es obtener materias primas al costo más bajo posible para generar trabajo interno dentro de China. No nos olvidemos, China tiene una historia muy particular. En 1939, cuando se produjo la revolución en la que Mao inclusive triunfó sobre Chiang Kai-shek, además del Imperio japonés, había 10 millones de muertes por año de hambre en China. O sea, China impuso un sistema muy riguroso, pero terminó con el hambre, ¿sí? Y ahora, en este tiempo, no desde ahora, desde hace 20 años como mínimo, está apelando a las herramientas del sistema capitalista para poder ganar mercados y abastecerse de materias primas a bajo costo y generar trabajo allá. Inclusive hay una cosa que tiene un matiz oscuro, porque a veces China lo que hace es enviar afuera de su país a presos, ¿sí? Que los envía fuera del país para que trabajen fuera del país con la condición de que no regresen a China. Entonces, por ejemplo, no voy a hacer nombres, pero hay algunos lugares en América Latina donde una empresa de determinado sector reemplazó una empresa constructora argentina anulándole un contrato formal de 8 millones de dólares para construir una planta industrial y además trajo 1.000 trabajadores chinos. O sea, en una población de 2.500 habitantes perdidos en algún rincón del país, hay 1.000 trabajadores chinos que son casi la mitad de la población natural de ese lugar. Entonces, China tiene una posición agresiva en lo comercial y Estados Unidos ha perdido la iniciativa en América Latina. O sea, China le ha ganado el patio trasero a América Latina. Sí, no quería usar esa expresión, pero es así. Pero es completamente así. Puede sonar despectivo, puede sonar duro, pero es realista y es una expresión histórica. ¿Y este acercamiento del presidente Milei con el presidente Trump, te parece que va en esa sintonía? No sé, el gesto de que haya venido el secretario del Tesoro norteamericano a la Argentina. Eso es muy valioso, muy valioso. Y aquí lo tomamos como si fuera un meme político casi a la relación Argentina-Estados Unidos a través de Milei. Y hay que tomarlo un poco más en serio. Allí es donde está cambiando el paradigma de nuestro relacionamiento externo, ¿sí? Nuestro relacionamiento externo hasta ahora ha sido con los países, lo que en algún momento se llamó el tercer mundo, el grupo de los 77, digamos, los BRICS más recientemente. Pero, digamos, tenemos un desafío que tiene doble filo. Porque una cosa es acercarnos a Estados Unidos y cambiar la relación con ellos, y otra cosa es dejar o mantener la relación con China, que es uno de nuestros principales mercados de exportación. ¿Y cómo se hace para sostener esa balanza? Y hay que tener cintura política. Argentina necesita estadistas. Probablemente estemos en ese camino, pero todavía no llegamos. Es un camino ambicioso, ¿sí? Ser estadista es pensar la Argentina a 100 años de plazo, como lo hizo Domingo Sarmiento cuando inauguró... Que vos venís de esa línea, porque hay que decir que tu Sarmiento era... ¿Qué vínculo tenés con Domingo Faustino? Yo, bueno, era mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Yo nací en Mendoza porque el terremoto del año 44, sí, aquel terremoto que provocó el encuentro entre Perón y Evita. Exactamente, en el Luna Park. En el Luna Park, por iniciativa de Roberto Galán. En ese terremoto mi familia estaba en Mendoza, estaba naciendo una de mis hermanas mayores, y por eso se salvó mi familia, pero perdimos a mi abuelo que ya tenía 94 años, es decir, que mi abuelo nació por allá por 1850. Mi abuela paterna nació por 1862, y bueno,
uno es lo que recibe históricamente y tal vez ese sea también un elemento para tener en cuenta históricamente en la Argentina. Porque hubo hombres como Sarmiento, como Nicolás Avellaneda, como Julio Argentino Roca, que pensaron el país a largo plazo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que salir de la coyuntura, inclusive de la coyuntura internacional, global. Estamos en medio de un cambio de paradigma, tenemos que saber muy bien a dónde dirigimos nuestras miradas, nuestros negocios, nuestras relaciones políticas, cómo hablamos con Dios y con el diablo, sin comprometernos con ninguno de los dos, pero siendo leales a los intereses del país. Por ejemplo, en Malvinas se está instalando ahora un proyecto que piensa producir 50.000 toneladas de langostino por año a partir de 2026. Y no lo está haciendo Argentina, lo están haciendo empresas de otras nacionalidades, una empresa danesa, una empresa inglesa y una empresa malvinense. ¿Pero podría Argentina hacerlo en este contexto? Podría Argentina hacerlo perfectamente porque tiene las mismas condiciones climáticas, tiene mucho más espacio marítimo, tiene las mismas temperaturas de aguas y tenemos muchas más ventajas que Chile, que hoy es el primer productor de salmón del mundo, de salmón de criadero, obviamente. Es decir, nosotros tenemos que poner valor agregado a la producción en Argentina. Nosotros no deberíamos tener desocupación si tuviéramos un aparato productivo activo. Pensá que Chile exporta solamente con el cobre 52.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Son 17 millones de habitantes. Nosotros apenas hemos explorado el 7% de la superficie mineralizada de la Argentina. Entonces, estamos ahí en pañales todavía como un país económicamente. Y tenemos que aprovechar estas situaciones con una visión muy pragmática, porque tenemos que entender la complejidad del tiempo que vivimos. Tenemos que entender que China es China, que Brasil es Brasil, que Estados Unidos es Estados Unidos, y que nosotros estamos allí, solamente somos el 0,8% de las importaciones de Estados Unidos. Entonces, debemos, como se dice, debemos aprender a mirar debajo del agua. Que no es lo mismo que fumar. No, porque fumar hace mal a la salud. Sí, tal cual. Así es que, no, yo no uso ese ejemplo. No, está muy bien, está muy bien. Ricardo, como para ir cerrando la charla y agradecerte, por supuesto, la presencia aquí en Transición 2030, ¿cómo imaginás los próximos 3 años de Argentina en este marco que venimos hablando de guerra comercial? Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Claro, muy difícil, ¿no? Es muy imprevisible todo el escenario. Trump ha puesto un paréntesis de 90 días para ver qué hace con sus aranceles. Todos los países, 190 y pico de países del mundo, están haciendo fila como en el supermercado, tratando de entrar a la oficina de Trump y de ver cómo renegocian los aranceles. Entonces, hoy no tenemos forma, o sea, no tenemos la bola de cristal que nos diga cómo viene el futuro. Pero tenemos que aprender a prever ese futuro de acuerdo a los intereses nacionales y de acuerdo a los límites también que tenemos, porque tal vez el Mercosur hoy, como decía Marcelo Scaglione en el bloque anterior, es el bloque más cerrado del mundo, ¿sí? Solo Argentina tiene un arancel promedio externo para las importaciones de 33%. Indonesia está por cerrar en menos de un mes un acuerdo de libre comercio con Perú, 0% de arancel. El arancel promedio de Chile es 11%. El arancel promedio de Estados Unidos para las importaciones va a llegar más o menos a 29%, que sabes, es un dato importante porque ese 29% es más alto que el arancel que se puso para salir de la crisis del año 30. Entonces ahí es donde estás viendo que Estados Unidos